Al sureste de la República Mexicana se encuentra el estado de Chiapas. Por él corre el río Grijalva, que ha adquirido en nuestros días una importancia energética prioritaria. Sobre su curso, la Comisión Federal de Electricidad de México está llevando a cabo un agresivo plan de aprovechamiento hidroeléctrico integral en 4 centrales cuya capacidad de generación instalada llegará casi a los 5 millones. De ellas, la primera en construirse fue la de Malpaso. Después, la de La Angostura, cuya primera unidad comenzó a trabajar en noviembre de 1975. A principios de este mismo año, se iniciaron las obras en Chicoacén, que es un proyecto de proporciones gigantescas, y en un futuro cercano darán principio los trabajos en la de Peñitas. Con estas 4 centrales, la Comisión convierte al Grijalva en una fuente de energía excepcional que representará el 30% de la que existe hoy en día en todo el país y supondrá un ahorro de 2.500 millones de pesos al año en combustibles. De estas 4 presas, la de Chicoacén, que habrá de ser muy pronto la mayor planta hidroeléctrica de México, resulta particularmente interesante en su construcción. El proyecto de Chicoacén consiste en una cortina de enrocamiento que por su altura de 250 metros, equivalente a 4 veces la de la Catedral de México, ocupa el 6º lugar en el mundo. En la margen derecha se han ubicado 2 túneles de desvío del río de aproximadamente 1.200 y 1.300 metros de longitud y 13,5 de diámetro. En la margen izquierda, los 3 túneles vertedores de 17 metros de diámetro en su excavación y 900 de longitud cada uno, calculados para admitir un caudal de hasta 18,000 metros cúbicos por segundo. La central hidroeléctrica subterránea se localiza en la margen derecha y consta de 8 turbinas. La capacidad instalada total será de 2.400.000 kilovatios, más que Malpaso, La Angostura y La Villita juntas. Esta presa habría requerido normalmente para su construcción de los siguientes pasos tradicionales. Primero, la excavación de los túneles de desvío, calculados para que por ellos pase el caudal de la avenida máxima recurrente en 100 años. Después, la construcción de una ataguía aguas arriba que cierra el paso del río y lo desvía por estos túneles, así como de otra inferior que impide que el río regrese hacia arriba. Ambas ataguías son los extremos de la futura cortina. Se forma así un lago entre las 2 barreras. Este lago se vacía, se excava el lecho del río hasta hallar terreno firme y sobre este se levanta la cortina. Sin embargo, Chicoacén presenta una condición especial que hace de su construcción algo diferente y singularmente interesante. En diciembre de 1974, la presa de La Angostura, situada aguas arriba de Chicoacén, está llenando ya su vastísimo embalse. Durante 11 meses, el Grijalva quedará detenido por esta cortina y a Chicoacén solo llegarán las aguas que se capten en su cuenca propia. Pasado este tiempo, La Angostura pondrá en marcha su primera unidad generadora y liberará de nuevo importantes volúmenes de agua. La comisión decide, pues, aprovechar esta oportunidad de retención del río y planear los trabajos de acuerdo al plazo con que cuenta de 11 meses. De esta manera, a partir de enero de 1975, puede construirse un túnel auxiliar capaz de conducir el caudal de la cuenca propia de Chicoacén en estiaje. Esto permite construir la ataguía superior simultáneamente con la excavación del túnel 1 de desvío. En otras circunstancias, si el Grijalva acarreara su monto mayor de agua, esta ataguía hubiera requerido para su construcción de los 2 grandes túneles de desvío. Antes de junio, que es cuando comienzan las lluvias, debe terminarse el túnel 1 de desvío y levantarse la ataguía lo suficiente para que las aguas no la rebasen. Así, cuando en junio o julio del 75 las lluvias aumenten el aporte de la cuenca de Chicoacén, puede clausurarse el túnel auxiliar y hacer que el río, en crecida, entre por el túnel 1 de desvío. Siguiendo estos planes, al finalizar la temporada de lluvias, se habrá terminado también la ataguía inferior y el lago que queda entre ambas ataguías habrá podido ser vaciado en su totalidad.
Este plan tan oportuno, que significaba alrededor de 10 meses de adelanto en los trabajos, representaba, sin embargo, riesgos y problemas que los ingenieros de la Comisión Federal de Electricidad habrían de estudiar y resolver en todos sus detalles. La oportunidad que lo hacía favorable lo hacía también crítico. Era un plan a plazo fijo, un plan que no admitía fallas ni retrasos. Era un plan definitivo a 330 días. Saliendo de la Ciudad de México hacia el sureste rumbo a Tuxtla Gutiérrez, capital del estado de Chiapas, se sobrevuelan algunos de los principales volcanes del país. Tuxtla queda a 750 kilómetros de la capital de la República, en un valle al pie del macizo central de Chiapas que se extiende en intrincadas sierras hacia el norte de la ciudad. La Comisión Federal de Electricidad instaló aquí en principio una importante oficina de enlace con la obra. Durante los primeros meses de labores, se construyó este camino provisional que unió a Tuxtla con la obra. Por él llegaron originalmente a Chicoacén grandes contingentes de trabajadores, numeroso equipo y todos los implementos necesarios para levantar los campamentos de trabajo. La actividad tectónica que a través de milenios ha ido conformando la superficie del territorio mexicano ha dejado también huellas profundas en la topografía del estado de Chiapas. Por ellas corre el Grijalva, sumido en el fondo de estrechos y profundísimos cañones, cuyas paredes a plomo llegan a medir 1 kilómetro de altura. De ellos, el cañón del sumidero es, desde hace muchos años, atracción de los turistas y reto de expedicionarios. 12 kilómetros aguas abajo del sumidero está el cañón de Chicoacén, cuyas verticales alcanzan los 200 metros de altura y en cuya naturaleza, apenas asequible, habrán de efectuar los hombres las obras que establecen los apremiantes programas del proyecto. Es a estas paredes a donde deberán llegar camiones y compresores, tractores y yumbos, perforadoras y cargadores. Los primeros contactos con esta difícil topografía tienen que efectuarse por la vía fluvial, que en principio es la única posible. Ingenieros y trabajadores aceptan el reto de la naturaleza. Las sogas y las grietas de la roca se convierten así también en importantes medios de comunicación. En las paredes se marcan los sitios que habrán de ser atacados. Se aprovecha un pequeño playón que deja el río, y a él se conducen algunas máquinas usando un chalán de 2 motores. En ocasiones el chalán hace las veces de playón, convirtiéndose en plataforma de ataque a los frentes. 3 kilómetros aguas arriba de la obra, en una amplia terraza del río, se ha levantado parte de los campamentos en poco más de un mes. Aquí existen ya las instalaciones necesarias para 1.200 hombres y 100 máquinas mayores, así como una plataforma para helicópteros. Todo ello es necesario desde los primeros días para cumplir con los programas establecidos.
estaba previsto, en enero de 1975 empiezan los trabajos de excavación en el túnel auxiliar. Se le ataca por sus dos bocas porque es preciso terminarlo en menos de un mes. Abajo, en primer término, la boca de entrada de este túnel y un poco más allá, en la misma margen, las señales de las obras en la boca de salida. El túnel auxiliar es de 350 metros de largo por 8 de diámetro y el plazo de un mes para concluirlo se antoja imposible. También en enero del 75 se comienza el Gran Túnel 1 de desvío. La rezaga que dejan las voladuras en los túneles se va utilizando para formar vías de comunicación al pie de las escarpadas márgenes del río. El 30 de enero, a un mes de empezado, se termina el túnel auxiliar. Inmediatamente aguas abajo de su boca de entrada, situada donde se indica, se ha construido esta preataguía que permite todavía el paso del río. A la derecha, la entrada del túnel 1 de desvío. De acuerdo con los estrictos programas de esta obra, el paso que aún queda deberá ser cerrado con el fin de que las aguas entren por el túnel auxiliar, cuya boca de entrada aparece al fondo. De esta forma, el río dejará su cauce regular en este tramo para siempre. El 19 de febrero de 1975, a las 6 de la mañana, tal y como se había previsto, comienza la operación del cierre en la que intervienen cargadores, camiones y tractores coordinadamente a uno y otro lado del cierre, arrojando rocas a las aguas. Hace menos de 2 meses, aquí no había más que agua y paredes verticales. Hoy, todo un despliegue de hombres y máquinas dan fe del esfuerzo y la organización con que se trabaja en Chicoacén. A medida que el cierre progresa, el agua sube y casi alcanza el piso del túnel. Cuando la preataguía se cierra por completo, las aguas han encontrado ya la nueva ruta que los trabajadores abrieron en el acantilado. He aquí la salida del túnel auxiliar por donde el río, desviado, corre ahora libremente. Aguas abajo de esta boca se construye la ataguía inferior que por un canal en margen izquierda deja pasar el agua que sale por el túnel auxiliar. Con el desvío auxiliar del Grijalba en la fecha programada, el frente quedaba listo para proseguir rápidamente con la construcción de la ataguía superior. Con esto se había cumplido con otra etapa importantísima de los trabajos
y la Comisión Federal de Electricidad había obtenido la primera ventaja de la oportunidad que le brindaba la retención del río en la angostura. En los campamentos de trabajo se han estado ampliando continuamente las instalaciones. Para satisfacer la creciente afluencia de trabajadores y equipo, se dispone ya de oficinas, comedores, dormitorios, servicios médicos, un club de descanso, talleres y bodegas. La Comisión Federal de Electricidad ha empezado, además de los campamentos, el pueblo nuevo de Osumacinta, en sustitución del antiguo, que será cubierto por las aguas del futuro embalse. También en este lapso se han construido las vías de comunicación en ambas márgenes y algunos vados para cruzar el río. La Comisión Federal de Electricidad no da reposo a estos trabajos. En una topografía como esta, la construcción de caminos es dura y difícil, pero ellos son indispensables para ejecutar toda la obra. Cada metro de camino está previsto en los planos. A mediados de 1975 existen todos estos. Y se han proyectado muchos más. Por supuesto, se sabe ya que algunos de ellos desaparecerán bajo las aguas a los pocos meses de haberse construido. Por ellos rodaron las primeras máquinas hacia los inaccesibles frentes de trabajo. En Chicoacén, unos caminos se hacen comiéndole terreno al río y otros comiéndoselo a la roca. La roca obtenida con las explosiones se destina a la construcción y crecimiento de la ataguía. He aquí otro camino que desaparecerá bajo las aguas, pero entre tanto ha sido el único acceso a la boca de entrada del túnel de desvío. También desaparecerá este vado que hoy cruza el río cercano a los frentes. Esta es la nueva carretera que la Comisión Federal de Electricidad construye desde Tuxtla a la obra. En ella se realiza un importantísimo túnel de cerca de 900 metros de largo, gracias al cual se salva un contrafuerte de la sierra. El ahorro en longitud y en desnivel que esta obra supone da una economía en tiempos de recorrido de más de 1 hora. En 5 meses apenas, túnel y carretera quedan habilitados para su uso. La vía es de primer orden y pronto se ve recorrida por camiones enormes que llegan con suministros a Chicoacén. Este túnel de 11 metros de ancho es sin duda el túnel carretero más importante de la República. Desde febrero en que se cerró el río, la ataguía no ha dejado de crecer. Debe alcanzar 40 metros de altura para junio, en que las lluvias empezarán a subir el nivel de las aguas y estas serán desviadas por el túnel 1. La mayor parte de la ataguía se compone de roca y rezaga que se obtiene del ataque de túneles y canteras.
Del río se extraen grava y arena destinadas a los filtros de la ataguía. La ataguía tiene también un núcleo de arcilla y una pantalla impermeables, esta última hasta el fondo rocoso del río. La arcilla se obtiene en bancos naturales y se le añade la humedad que requiere antes de ser llevada a su destino. De todas las labores ejecutadas en Chicoacén durante 1975, esta ataguía es una de las más importantes. Aquí trabaja una gran parte de los 1.400 obreros que la Comisión Federal de Electricidad ocupa por ahora en la primera etapa de este proyecto. La maquinaria que se utiliza es especializada. Aunque la ataguía representa únicamente el pie de aguas arriba de la futura cortina, es ya por sí misma una gran presa. Su altura de 100 metros desde el fondo la hace más alta que la cortina de la villita. Su ejecución en el corto plazo previsto representa un serio reto, ya que la estrechez del cañón donde se levanta hace más difícil el movimiento de todo el equipo. No obstante, la ataguía se termina en el tiempo señalado. La construcción de la ataguía ha ido simultánea con la excavación del túnel 1 de desvío. Ambos deben estar en condiciones de detener y desviar al río cuando las lluvias hagan insuficiente el túnel auxiliar que se ve a la izquierda trabajando. En la excavación del túnel 1 se utilizan en cada frente dos grandes plataformas de barrenación juntas con 6 perforadoras cada una. Así se logra un mayor avance y un mejor recorte del túnel. Aquí se está excavando por la boca de entrada, por la de salida y en su parte central a través de un crucero que da lugar a 2 frentes más de trabajo. Desde este crucero fue posible filmar sin riesgo una de las grandes voladuras que allí se efectúan cada 4 horas como promedio. Con una sección portal de 13 metros y medio de ancho por 13 y medio de altura, en la que cabría un edificio de 4 pisos, el túnel 1 se termina en 5 meses. Esto representa un avance de 10 metros de túnel por día de trabajo. Paralelo al túnel 1, ha empezado ya a excavarse también el túnel 2 de desvío, que deberá estar listo para la temporada de lluvias de 1976, en que el Grijalba ya no estará retenido en la angostura. A pocos metros de la entrada del túnel 1, se ha construido esta lumbrera que albergará en el futuro una compuerta destinada a controlar el paso de las aguas. Para garantizar su descenso preciso, se efectúan trabajos de muy alta calidad en el colado de muros y bóveda. En la obra se han montado plantas de agregado y concreto y cuando se requiere, el suministro al frente se hace durante las 24 horas. Para acelerar el colado de los muros dentro de las normas de calidad exigidas, se utiliza el sistema de cimbra deslizante. Desde el inicio de las acciones, Chicoacén ha sido visitado por ingenieros y consultores interesados en ver los progresos de la obra.
El licenciado Arsenio Farel, director de la Comisión Federal de Electricidad, y el doctor Manuel Velasco Suárez, gobernador de Chiapas, han estado permanentemente atentos al avance de las obras. Y el 4 de julio de 1975, el señor presidente Echeverría visitó Chicoacén acompañado por el señor general Omar Torrijos de Panamá. Allí fueron recibidos por el coordinador ejecutivo del proyecto de la Comisión Federal de Electricidad, quien expuso a todos las características y dinámica de la obra. A principios de julio de 1975, de acuerdo con el caudal creciente en Chicoacén, la Comisión Federal de Electricidad dispone que el río se desvíe por el túnel 1 y dirige todas las operaciones. En el túnel auxiliar ya está lista la compuerta que clausurará la entrada, así como el mecanismo que la hará bajar. El descenso es preciso, lento y uniforme. A medida que la compuerta reduce el claro del túnel, el agua sube y ya cubre casi totalmente el camino. Pronto se aproxima a la boca de entrada y poco después se introduce por el túnel. He aquí la boca de salida. Aquí el vado cercano a la obra. Y este es el vado situado al pie del campamento. Se establece entonces una nueva comunicación con el Chalán, que hace ahora las veces de transbordador. Y cercano al campamento, donde sobreviven varios caminos, se construye un puente colgante para peatones. El 20 de noviembre de 1975, la Comisión Federal de Electricidad pone un acento más de eficacia a su política de expansión eléctrica al entrar en operación la primera unidad generadora de la Angostura. Más electricidad para el país y también mayor caudal del río en Chicoacén. Ocurría así lo previsto. La Angostura había ayudado a ejecutar los trabajos. Los hombres de Chicoacén habían respondido y en ambos proyectos se habían cumplido los programas de la Comisión Federal de Electricidad. Después de 330 días de febril actividad, en noviembre de 1975, el resultado es sorprendente. Esta es la Ataguía de Aguas Arriba, un monte que es solo el principio de otro. Más allá, el lago ya seco donde se levantará la cortina, la gran montaña. La Ataguía de Aguas Abajo, más y más túneles, un río encauzado, caminos, carreteras, campamentos. Obras nacidas del hombre, integradas a la naturaleza, fundidas en el tiempo. Un tiempo pasado inverosímil que las hace colosales y las proyecta hacia el mañana con un nuevo vigor y nuevas esperanzas. Chicoacén, que será un día la central hidroeléctrica más importante de México, representa para la Comisión Federal de Electricidad la seguridad de estar respondiendo cabalmente a la creciente demanda de energía que el país solicita año con año para llevar a cabo las tareas que lo conduzcan a una vida mejor.